Cadena SER, la fuerza de la voz. Bueno, pues yo que tenía puestas todas mis esperanzas en estrenar el streaming hoy, me da la sensación de que va a tener que esperar a otro momento, porque el evento estaba creado, pero algo nos está fallando después de 20.000 pruebas que teníamos hechas ya y salía todo correcto. Bueno, ya veremos qué sucede. El caso es que voy a dar paso ya a mis psicólogos de cabecera, porque si no el tiempo se nos va de entre las manos y hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de cosas importantes. Carlos Martín, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Luis. Soraya Vivancos, muy buenas. Muy buenas, Luis. Vamos a hablar de temas muy serios porque el suicidio entre la juventud está últimamente de palpitante actualidad. ¿A qué se debe esto? ¿Qué idea tenéis? En realidad yo creo que bueno, o sea, las cifras ahí están y nos gustaría empezar un poco enmarcando el programa con estas cifras que son bastante alarmantes, y es que el suicidio es la primera causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años, y en el 2021 se suicidaron 2 menores al día, y en 2021 se dispararon en un 57% los suicidios de menores de 15 años. Pasaron del año anterior de ser 14, si mal no recuerdo, a 22. Entonces hay algo que está fallando y somos conscientes. Diferentes medios que están trabajando el suicidio están atendiendo mayores demandas sobre el mismo, pero no sabemos si es bien por una concienciación que se está haciendo y que al final los menores están empezando a dar voz a su malestar, o si hay un incremento real debido a factores que se están obviando. ¿La pandemia tiene algo que ver con todo esto? La pandemia ha puesto de manifiesto lo que ya se venía gestando años, incluso décadas atrás. No es cierto que tras la pandemia se haya incrementado. Simplemente, para que nos entiendan los oyentes, lo que se ha provocado ha sido un levantar la alfombra y ver qué es lo que había debajo. Es cierto que la pandemia en algún caso precipitó, pero esto ya, la gestación del problema venía de muy atrás. Pensemos, por ejemplo, el bullying no se vio incrementado durante la pandemia. El bullying es una lacra que ya hemos hablado largo y tendido aquí, y sin embargo vemos que ahora se hace más necesario que nunca la puesta en práctica de dispositivos y protocolos. Esto sí que me gustaría dejarlo claro con el último suceso que todavía vemos en las noticias, que esto no es una cuestión de opinión o de no opinión. Los protocolos están para aplicarlos. Están por encima de la opinión de bien sea psicólogos, profesores, padres, etcétera, etcétera. Vemos la importancia que hay que detrás de un insulto o detrás de una agresión, lo que esto puede conllevar. No son cosas entre críos, no es algo para darle menor importancia, sino darle la importancia justa. Ojo, y digo justa porque tampoco vamos a adoptar ahora un modelo americano en el que vayamos a sembrar pánico entre la población. No se trata de eso, sino se trata de concienciar. No de preocupar, sino de concienciar cómo es posible que en un país desarrollado como España, donde no solo la dieta, la climatología, sino los recursos, etcétera, etcétera, no seamos capaces de disolver esto que por otro lado es un problema bastante grave. Estamos hablando de la primera causa de muerte no natural en los menores. ¿Por qué les afecta especialmente a los menores? Porque claro, suicidios hay todos los días y bastantes, por desgracia. Pero los jóvenes, ¿por qué se sienten especialmente afectados? ¿Puede ser por la situación actual en la que el futuro está tan oscuro? Pueden ser muchos factores, porque tenemos que entender que no es un solo elemento el que te lleva al suicidio,
¿no? Hablamos justo de la noticia que mencionaba Carlos, y la gente puede interpretar, malinterpretar, que era porque estas niñas, bueno, la niña que se ha suicidado junto con su hermana, pues era por el acento que tenían, o era porque una de ellas era trans. Nos quedamos en eso y obviamos que es algo que es multicomponente, que tiene que ver con la falta de visibilización, la falta de detección en los centros de que algo no está yendo bien, la falta de educación. O sea, yo creo que es importantísimo psicoeducar desde el inicio a nivel emocional a los padres y en consonancia con las escuelas, para que los niños tengan una forma de poder gestionar sus emociones, porque muchas veces preguntabas, Luis, ¿qué es lo que les lleva a los niños a esto? ¿Por qué les afecta tanto? Al igual que a los adultos nos afecta en nuestras emociones, a los niños también. Y las cosas, imaginaros en el contexto de un menor que no puede regularse como se regula a un adulto y que es dependiente de lo que hacen los adultos. Muchas veces los escenarios se pueden volver como mucho más difíciles en la visión de un niño, porque de ellos no dependen tantas cosas. Ellos son un poco el fruto de lo que los adultos hacen, ¿no? Y además, cuando transitamos por la preadolescencia y la adolescencia, que son épocas en donde hay muchos cambios en todos los sentidos, a nivel físico, mental, hormonal, los niños pues bueno, están atendiendo a dificultades que van muy por encima a veces de su capacidad de gestión. Por tanto, es necesario que esa educación emocional real, que estemos en contacto todos los medios, ¿no? De la parte educativa, la parte familia y la parte de profesionales de la salud, para hacer un buen equipo, un buen tándem, para poder, porque al final, como en cualquier otra patología o problemática, cuanto antes, si actuamos en los primeros estadios, los resultados van a ser infinitamente mejores que si ya lo detectamos cuando los niños ya están teniendo intentos de suicidio. ¿Se están tomando las medidas suficientes con los instrumentos que hay ahora mismo? ¿Es suficiente para no. combatir esto? Claramente no. Claramente estamos fallando como sociedad en su conjunto a los menores. Todos los años se publica ese listado de países dentro de la Unión Europea acerca de la felicidad. España está en el segundo puesto de países más infelices de toda la Unión, y nuestros adolescentes los más infelices. Hacía poco se publicaba una encuesta en la que nuestros jóvenes ven el futuro muy negro, y esto es algo a tener en cuenta. Ya no solo eso, sino la aparición de las redes sociales. La tecnología se demuestra fundamental para nuestros aprendizajes y para nuestro trabajo. Ahora bien, aquí falta mucha educación, en el sentido las aplicaciones se nos venden como que es la parte que le falta al adolescente para triunfar en su mundo más inmediato, no como complemento, sino como imprescindible. Entonces, la falta de recursos de cara al futuro, de la educación, inserción laboral, las redes sociales, son todo una serie de elementos que uno solo no explica el comportamiento suicida, pero en su conjunto vemos que sí que hay relación. Si no tenemos muchas expectativas en el futuro y además estamos teniendo problemas en ese instante, bien sea de bullying o de otro tipo de casuísticas, pues tenemos el combo perfecto para que esta conducta se ejecute. Aquí no hay diferencias. No quiero que distingamos entre llamar la atención y suicidarse, porque no, desde el punto de vista clínico no hay diferencias. Es una persona que está sufriendo y que necesita la atención, en este caso de los adultos. Como decía Soraya, es fundamental la intercomunicación entre todos los agentes sociales responsables de esto. Los más inmediatos, padres y escuela, porque son los que más tiempo pasan con los chavales, son los que tienen la posibilidad de poder observarlos. Nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad como sanitarios, pero en este primer cribado vemos que la familia y el colegio son los principales agentes que pueden provocar el cambio en los menores. Hablar de suicidio no es fomentar el suicidio. Cuando hemos hablado en otros programas, Soraya y yo, acerca del suicidio, veíamos que el amarillismo que se puede desprender del suicidio sí que puede llevar, en algún caso, a adoptar ciertas conductas, pero hablar de ello es naturalizarlo.
el poder hablar que esto está ocurriendo en nuestra sociedad, poder hablar con nuestros menores y decir cómo está vuestra clase, un espacio emocional en el que diga cómo sentís dentro de la clase, ¿no? Al final no solo en la escuela uno va a probar y a sacar su curso, sino que uno se está formando como persona. Pasa tanto en los colegios que no sabemos y de lo que no nos enteramos hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Eso es. Y a colación de lo que estaba diciendo Carlos, una de las principales causas que estamos viendo que están relacionadas con las ideas suicidas y los actos suicidas es el ciberbullying. O sea, estamos obviando de que el bullying ahora mismo tiene unas manos que van más allá de lo que antes podían alcanzar y el gran problema es que los niños son consumidores y los adolescentes de redes sociales y los acosadores utilizan este medio como forma de acosar, de abusar de manera continua y reiterada, ¿no?, a los niños. Entonces, yo creo que es uno de los grandes elementos diferenciadores con respecto a las personas que se suicidaban antes o que sufrían bullying. El ciberbullying es un elemento que añade gravedad significativa a este tipo de cosas. Por otro lado, las redes sociales tienen ese punto también de que a veces se publican retos virales y cuestiones que pueden dañar de manera muy patente al niño, ¿no?, que en ese momento los está siguiendo y que está dejándose llevar por personas, por iguales, que ahora mismo influencian sobre su mente, ¿no? Esa banalización a veces del suicidio, esa banalización de las conductas parasuicidas, es decir, ¿a qué nos referimos con conductas parasuicidas? Son las previas al suicidio y tienen que ver con autolesiones como forma de reconducir el dolor que muchos niños sienten y esto se normaliza, se dan como tips a veces para dejar sufrir el dolor emocional, desvíalo a lo físico. Los niños lo escuchan, los niños lo repiten y esto es uno de los grandes problemas, ¿no? Y es un indicador con alta probabilidad de que luego estos niños que se manejan o que gestionan sus emociones en vez de forma productiva, ¿no?, adaptativa, hablándolo y intentando mejorar en este sentido, lo hacen lastimándose a sí mismos, de que acaben cometiendo suicidio en un tiempo. Entonces esto es realmente alarmante y es importante que lo hablemos. Esto no quiere decir que las redes sociales per se sean negativas, porque incluso pueden tener el contrapunto, ¿no? Las redes sociales se pueden generar grupos de ayuda para menores que estén sufriendo este tipo de cosas y encuentren en los iguales, pero guiados, ¿no?, por alguien que tenga la capacidad de gestionar este tipo de grupos, pueden encontrar algo terapéutico que les ayude a compartir su malestar y que no sea un refuerzo, que es el problema. De hecho, hay campañas que podemos ver en televisión de un uso responsable de las redes. En relación a lo que decía Soraya, es que el reto viral no implica solo el reto viral, es que se está reforzando un perfeccionismo y una autoexigencia que además son variables que sabemos que son predictoras de algo mucho mayor, ya no solo en anorexia. Es que estamos hablando también de ese suicidio, ¿no?, de ese querer alcanzar algo que a mí me falta, esa foto feliz con gente alrededor. Necesito tener esa representación en las redes y es algo bastante peligroso. Como dice Soraya, yo opino exactamente igual. Las redes tienen ese contrapunto de que pueden ayudar porque llegan a mucha gente a cambiar los valores y frente al perfeccionismo y la autoexigencia, la aceptación y la normalización, ¿no?, que sea algo para estar bien y no para no estar mal. ¿Es posible que una familia no se dé cuenta hasta que llega el momento fatal, no se dé cuenta del problema por el que está atravesando un hijo o una hija? Es importante hablar de los mitos. Y aquí veníamos con unos cuantos, porque esto es parte de la psicoeducación necesaria para que la gente entienda que hay muchos mitos que se han erigido en nuestra sociedad que ayudan a invisibilizar, ¿no? Y las familias, o sea, el que se suicida no se suicida de primeras, normalmente avisa. Y esto que hablábamos de muchas veces, y sobre todo esto es todavía más agudizado en los menores, cuando un niño te dice no quiero seguir viviendo, no me quiere nadie, no valgo nada, pero todo esto de una forma reiterada, ¿no? Los mayores le quitamos importancia, le decimos cosas como cariño, si tienes toda la vida por delante, si tú no tienes problemas como para quejarte, ¿no? Y les estamos quitando valor a lo que están diciendo, y con ello lo que estamos haciendo es impedir esa expresión emocional y les estamos invalidando. Entonces, perdón, que uno de los grandes mitos es pensar que quien se quiere suicidar lo hace
de manera impulsiva e inmediata, pero normalmente hay síntomas, hay signos anteriores, hay cartas, hay avisos verbales, como decíamos, hay un aislamiento, a veces aparece la depresión, ¿vale? No siempre, otro de los mitos es que hay problemas mentales, en muchos casos es comórbido, acaban apareciendo, ¿no?, a la larga, ¿no?, la depresión, los problemas de conducta alimentaria, la ansiedad exacerbada, pero muchas veces tiene que ver con otros muchos factores que se están sumando, ¿no? Otro mito que es bastante claro es, si le quitamos relevancia a lo que te están verbalizando, sobre todo los niños, le vamos a desviar la atención y así ya se les quita de la cabeza, ¿no? Lo que hablamos, eso es un error. O quien pide ayuda, que quien te dice estas cosas es porque es una llamada de atención, porque necesita que le prestes atención simplemente por generar drama, ¿no? Y que todo el foco esté sobre la persona. No, ni es dramatismo, ni es una forma de generar la atención sobre sí mismo, sobre sí mismas, no es una pedida de ayuda, ya no puedo más y necesito, ¿no?, que me prestes atención. Otro de los puntos es que el suicidio no es una elección personal en sí, no es que la gente se quiera morir por gusto, es que ya no pueden más y lo que hacen es, me quito la vida porque ya no puedo más, no puedo seguir con este dolor. Y porque duele mucho. Si de entrada lo que nos están diciendo es, esto es una llamada de atención, bueno, pues atendamos esa llamada. Pero atención, cuidado, con atención podemos entender que es que te estoy llamando la atención simplemente de manera banal y superficial, claro, para que me hagas caso, porque como, yo que sé, tienes otras muchas cosas en tu día a día como padre, pues si te digo estas cosas severas me vas a atender, pero no es eso, es que no es que me prestes atención simplemente, que él va en la línea de, no, es una llamada de atención porque es muy grave lo que está pasando y no podemos desviar la mirada, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es más, aunque solo sea una llamada de atención, que no va a ser el caso, pero es que está está dramatizando la situación. Incluso esto es digno para pararnos a comunicarnos qué es lo que está pasando, de dónde viene este tipo de conducta, dónde hemos aprendido que diciendo este tipo de cosas voy a conseguir algo más. En cualquier caso, todo pasa por la educación. Con lo cual, abandonemos un poquito este pensamiento que ya es un poquito arcaico de está llamando la atención. Esto ya es algo que al final a otro tiempo. Viene a invisibilizar y a quitarle peso también a los padres, porque nadie quiere ver a su hijo sufriendo. No somos capaces de entender que a veces los niños, de hecho, hasta hace poco, realmente no se tenía en cuenta o no se creía que los niños fueran capaces de suicidarse, ¿no? Hasta que ahora se está teniendo registros sobre ello, bueno, y las familias que así lo evidenciaban. Y otro de los grandes mitos importante es hablar del suicidio hace que los niños, finalmente, o que quien sea, lo acabe cometiendo, y es mentira. Hablar del suicidio es lo que hace que se visibilice esto, que las personas puedan soltar toda esa, que a veces resulta incluso una catarsis emocional para esas personas que se sienten tan encerrados dentro de sí mismos y que necesitan poder expresar cómo se están sintiendo y buscar ayuda del entorno. Porque, como decíamos, ya no solo es el que vayan a un psiquiatra o un psicólogo, sino el apoyo emocional, el que les entiendan, el que les guíen a veces en este proceso tan complicado. Y la única forma es que no tengan ese estigma o esa vergüenza de decir estoy mal, me siento débil, estoy atravesando algo negativo, necesito poder expresarlo para darme cuenta de que al final va a haber una solución, pero tengo que sacarlo, si no, no funciona. Fijaos simplemente el hecho de porque hay veces, el normalizar, que hay veces que nosotros expresamos en nuestro día a día el no puedo más. Y el no puedo más no es que me quiera quitar la vida, es que siento que no tengo soluciones para mis problemas. Poder trabajar desde una perspectiva normativa, el no puedo más, y decir, es normal que en algunos momentos de nuestra vida no podamos más. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, con qué no puedes más. Con mi entorno social, con mi mundo académico, con mi mundo... Bien, vamos a trabajar sobre ello. Esto es hablar del suicidio. No pensamos que hablar del suicidio es simplemente cómo se ejecuta o cómo se lleva a la acción, no. Vayamos a los pasos anteriores. De todas formas, yo siempre he pensado qué crueles son los chavales en los colegios para
arruinar la vida a una criatura o a un compañero. O sea, a veces son el reflejo de la sociedad, Luis. Sí, no. Sí, o sea, a veces está, es el reflejo de claro. la sociedad, y muchas de las personas que ejercen bullying también tienen un índice muy elevado de acabar también suicidándose, ¿no? Porque es una mala gestión emocional. Algunos de esos chavales, y sin ningún ánimo cuidado de justificar este tipo de conductas, pasa por el hecho de que ellos también están atravesando determinadas circunstancias que no saben gestionar. Entonces, es importante trabajarlo en las aulas, es importante trabajarlo con las familias. Todavía me encuentro frases en las familias con no seas bobo, no seas boba, tú defiéndete y tú pega. Tú lo que tienes que hacer es pegar cuando ves que alguien te dice algo. Y lo que estamos es reforzando una serie de cosas que son terribles, Pero ¿no? fijaos los discursos de odio, que es que calan en el mundo educativo. Veíamos la noticia de que 2 mujeres se lían a puñetazo limpio con una chica y su pareja en un coche. Además que iban por el en accidente, por el accidente, ¿no? sí. Y además, fijaos cuál era el discurso que utilizaban. Ningún tipo de sentido, aparte que llevaban un grado de alcohol que Sí. era imposible que unieran 2 neuronas, pero esto cala en los más jóvenes, y ellos no tienen esa capacidad de interpretación porque su cerebro no está totalmente desarrollado. Entonces, quedarse en la superficie es muy sencillo, pero fijaos el daño que esto genera, ¿no? Atacar a alguien por su acento, Porque sea distinto en algún aspecto, porque al final muchas veces las agresiones se producen porque la persona pues ve algo diferente en los demás y eso le parece que es inadecuado, ¿no? Ignorancia muchas veces, pero bueno, este es el gran problema, y creo que es importante lo que hablábamos, y por ir un poco ya cerrando... Sí, que nos queda un minuto. Sí, hay que, como padres, es importante observar lo que te dice tu hijo y lo que no te dice. Porque muchas veces ellos se aíslan, se retraen por vergüenza, porque temen, ¿no?, exponer este tipo de cosas. El preguntarle, como decíamos, no va a hacer que activen lo negativo y que lleguen a esa conducta, sino todo lo contrario. El hablar de manera recurrente sobre cómo estáis, qué puedo hacer por ti, entiendo cómo te sientes, ¿no? Es una forma de validarles, de hacerles sentir que hay alguien que está ahí y les está apoyando, y tener una comunicación constante con el colegio para ir en una misma dirección. Eso es fundamental. Por último, 024, el teléfono Exacto. de atención a personas o familiares que puedan estar pasando por una situación de suicidio, que no sepan cómo responder. Lo más sencillo, lo más rápido va a ser ponerse en contacto con el 024, porque a pesar de que los recursos están un poquito comprometidos, pero tanto públicos como privados, todavía tenemos recursos para dar salida a este tipo de Y ya situaciones. que está a disposición de todos ese teléfono, vamos a utilizarlo. ¡Qué caramba! Cuando Por lo merezca que ha la costado pena. que Efectivamente, y ya. Carlos Martín, Soraya Vivancos, gracias, hasta la semana que viene. Gracias a ti.